Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 41 minutos. Daniel Noboa, el empresario de 37 años, continuará al mando del país vecino de Ecuador luego de unas apretadas elecciones que se vivieron el día de ayer allí en el vecino país. Pero para hablar de este tema, Eduardo Hernández nos tiene a un invitado. Eduardo. Hola, Cata. Sí, se trata de Andrés Obando. Él es analista político, consultor de la Universidad de Navarra en Quito y se ha dedicado mucho a analizar todo esto que está pasando en materia política en su país. Bienvenido, profesor Obando. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Eduardo. Un saludo para usted y para todas las personas que muy amablemente nos están mirando y nos están escuchando. Bueno, pues estamos viendo un triunfo efectivamente de Daniel Noboa, pero está diciendo su opositora, la correísta Luisa González, que no va a aceptar el resultado. ¿Qué puede pasar allí en Ecuador con estas declaraciones? Bueno, lo que primero debemos decir es que el resultado de ayer fue impredecible. Si es bien que se hablaba de un estrecho margen de diferencia entre los dos candidatos y se hablaba de incluso un empate técnico por lo que pasó en la primera vuelta el 9 de febrero, que la diferencia fue mínima, 44% cada uno empatado prácticamente. Ayer la diferencia fue de más de 11 puntos, 55,83% para Daniel Noboa y 44,17% para Luisa González, con el 92% de todos los votos escrutados. Con una diferencia así, se esperaba que, digamos, el fantasma del fraude no esté presente, porque hay más de 1.100.000 votos de diferencia. Entonces, ahí el mensaje o el frame o encuadre de fraude no encaja mucho, porque en niveles de control electoral, inclusive la Revolución Ciudadana, el partido de Luisa González, tuvo una presencia muy fuerte a lo largo del territorio nacional del Ecuador. Igualmente, la Organización de Estados Americanos, en sus informes, ha dicho que los datos del CNE al menos coinciden con la información que ellos recabaron en el campo. Entonces, a nivel político y a nivel de comunicación, ese mensaje no va a lograr calar. Inclusive, a la interna de la Revolución Ciudadana, ya hay muchos cuadros que han salido a reconocer al presidente reelecto, Daniel Noboa, y a cuestionar esta actitud de la ahora ex candidata presidencial Luisa González. Claro, pero al tener, digamos, una declaración en ese sentido de no reconocer las elecciones, lo normal que pasa es que pues, el candidato derrotado simplemente acepta y digamos, la situación se torna un poco más tranquila. Pero en ese sentido, cuando no hay un reconocimiento por parte del correísmo, ¿qué podría pasar? Las bases legales están ahí. De lo que dijo ayer Luisa González, van a activar, por ejemplo, la solicitud de reconteo de votos. Igual presentarán las acciones en frente de los organismos electorales del Ecuador pertinentes para dejar en claro cuáles son sus posiciones, pero en términos fácticos, ayer solo fue una declaración de no reconocimiento de los resultados por la pérdida de parte de la Revolución Ciudadana. Pero más allá de la presentación de, por ejemplo, actas que no tienen concordancia con las actas del CNE, no ha pasado a mayores. Entonces, por ahora, solo sigue siendo un discurso político. Y teniendo en cuenta que en este momento Daniel Noboa no tiene como tal todas las mayorías en la Asamblea, ¿qué tan fácil va a ser la gobernabilidad de aquí en adelante en estos 4 años? Muchas gracias por la pregunta. Complicada. Va a ser muy complicada porque hay una polarización marcadísima. En la primera vuelta aquí en el Ecuador se eligen también los representantes de la Asamblea Nacional, que es nuestro Congreso. Ahí fue algo similar como la división de votos casi a la par entre Luisa González y Daniel Noboa, entre Acción Democrática Nacional, que es el movimiento del actual presidente y reelecto, y la Revolución Ciudadana, que es del correísmo. Están divididos muy cerca el número de escaños, entonces va a haber un conflicto constante en la Asamblea porque la polarización mismo hace que haya una división extrema y que las posiciones sean irreconciliables. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante, en el 20 de mayo ya se posiciona, el 10 de mayo ya se posiciona la nueva Asamblea. El 24 de mayo se posiciona el nuevo presidente. Y desde ahí vamos a ver mucho conflicto en lo que va a pasar en lo que tiene que ver con la legislación y en sí en la dinámica entre ejecutivo y legislativo. ¿Qué factores fueron los que influyeron en la reelección de Noboa y cuáles serán los desafíos, digamos, en los primeros, digamos, 100 días de su administración, en su siguiente periodo? La característica principal, de nuevo, es la polarización.
Y los momentos específicos que determinaron la elección en esta segunda vuelta o balotaje fueron el miedo específicamente hacia dos factores: la desdolarización en el Ecuador y el fantasma de Venezuela. Estas fueron el punto determinante para la elección de los indecisos. La desdolarización, por ejemplo, aquí en el Ecuador, la dolarización tiene más del 90% de la aceptación en general, la ciudadanía. ¿Y qué pasó en la segunda vuelta? De parte de la campaña del presidente Daniel Noboa, se instauró el mensaje de que Luisa González la Revolución Ciudadana o correísmo quería desdolarizar al país. Y esto podría haber sido solo un mensaje de campaña si no habría tenido una concordancia en la realidad y en las declaraciones y acciones de la otra campaña. Y la tuvo. El expresidente Rafael Correa, en un espacio de entrevistas que tiene en un medio ruso, entrevistó a uno de sus exfuncionarios, Ricardo Patiño, que es actualmente asambleísta electo para la nueva asamblea, y ahí hablaron de lo malo de la dolarización, los puntos débiles de la dolarización. ¿Qué no tiene de bueno la dolarización? Y eso en plena campaña versus el mensaje de al frente de que había esa intención de desdolarizar, pues fue el match que hizo que muchísima gente tenga ese miedo, acepte el mensaje de miedo y no acepte y no apoye en votos a la Revolución Ciudadana. Igual con el fantasma de Venezuela. El no queremos ser como Venezuela también fue de la mano con la desdolarización y todo el concepto que tiene que ver con el socialismo del siglo XXI. Incluso en las calles principales del Ecuador se veía a personas en situación de calle venezolanas con carteles en donde decían: hoy no te pido dinero, te pido que votes bien. Claro. Profesor, quizá una última pregunta para que me la responda rápidamente. ¿Cómo ven allí la relación que podría haber entre el gobierno de Daniel Noboa y el de Gustavo Petro, que ideológicamente están muy distantes? De hecho, hay todavía ciertas dudas de cuál va a ser de aquí en adelante la posición con el respecto del gobierno del presidente Petro y también con otros gobiernos de la región de la misma ideología, como por ejemplo de México. Porque específicamente el presidente Daniel Noboa hace algunos meses en una entrevista para The New Yorker no habló también del presidente Gustavo Petro. Entonces, esas relaciones están tensas. Sin embargo, hace poco que hubo una reunión bilateral, se limaron un poco las asperezas entre el presidente Petro y el presidente Noboa. Igual, ya no es candidato, ya es presidente, entonces aquí las cuestiones son totalmente distintas. Va a tener que tratar de suavizar su relación casi también como la tiene ahorita con Estados Unidos, porque Perú y Colombia son los vecinos y son los vecinos con los que tiene que tratar muchos temas de interés directo, como las fronteras, como el narcotráfico, que es un crimen transnacional, etcétera. Por eso es una elección que evidentemente nos interesa a nosotros los colombianos también, pues bastante. Profesor Obando, gracias por estos minutos. Muy amables de ustedes por la invitación, que tengan un buen día a todos.